El título del panel es la cultura de la negociación como factor de competitividad. Y alguien ahora, antes de entrar, me decía, Vicente, es muy importante este asunto que vas a tratar, por favor, abordarlo en profundidad. Y yo diría que es un elemento diferenciador y clave en este sector. Todos los que tenemos puestos directivos, de alguna manera, en empresas, envidiamos a veces la capacidad de acuerdo, de negociación que se ha producido en no pocas empresas del sector de la automoción en este país y que han permitido no solo el mantenimiento de algunas plantas, sino ganar en competitividad y en productividad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que es un sector particularmente interesante. Recientemente este país ha tenido una reforma laboral que, como todas las reformas laborales, ha provocado la consiguiente tensión, reacciones enfrentadas. Y hoy, sin ir más lejos, hemos conocido algunas propuestas de la patronal, aquí representada por el señor Rosell, se han conocido en los medios. Algunas de ellas seguramente ya eran conocidas, que han provocado la reacción de los sindicatos. Mi pregunta es, la reforma laboral reciente que hemos vivido en este país, ¿en qué medida ha beneficiado al sector de la automoción y a sus características en lo que es la negociación colectiva? ¿En qué medida le ha perjudicado? ¿Hay que profundizar en esa reforma laboral? ¿Quedan aspectos por desarrollar o no ha afectado en nada? Yo creo que, evidentemente, hablar de la reforma laboral como uno de los factores que hayan podido intervenir en la situación que tiene hoy el sector del automóvil, yo creo que no es razonable. La reforma laboral yo creo que afortunadamente no ha afectado a las relaciones laborales del sector del automóvil. Hay que recordar, yo creo que hoy todas las intervenciones que se han hecho y ayer también han puesto de manifiesto precisamente la capacidad de negociación y acuerdo que se ha dado en los centros de trabajo del sector, y es esa capacidad de negociación y acuerdo lo que hace que hoy estemos viviendo esta situación de clima laboral razonable. Creo que hay causas mucho más concretas que las de la reforma laboral, que son las que contribuyen a garantizar este buen clima laboral, ¿no? Y son, entre otras, pues la tradición que ya existe en estas plantas de negociar y de acordar. Una actitud, yo creo que muy responsable de los trabajadores de estas plantas, también de los ejecutivos, en los que se está produciendo, y lo digo con cierta alegría, una profunda renovación. Yo creo que la visión que los nuevos ejecutivos de las plantas de producción española tienen sobre el modelo de relaciones laborales hacen que esas propias relaciones fructifiquen en acuerdos. Y yo creo que, lo digo yo, que soy uno de los dos sindicatos con mayor implantación en estas plantas, creo que nuestra actitud responsable como sindicato, el esfuerzo que hacen los representantes de los trabajadores en las plantas y el esfuerzo que hacen los propios trabajadores, creo que es esto lo que permite generar este buen clima y tener las condiciones que hoy tenemos. No sería posible este buen clima si no hubiera esa actitud, pero desde luego no puede ser posible encontrar acuerdos en un sector como este si no hay flexibilidad, que es lo que se pacta en los acuerdos, a cambio de la seguridad que genera este tipo de acuerdos en el mantenimiento del empleo y en el mantenimiento de las condiciones de trabajo. Creo que esa es la verdadera razón. Pero ¿por qué se produce esto en este sector? Es decir, ¿por qué no es trasladable a otros sectores? ¿Es porque estamos hablando de un sector de grandes empresas, grandes plantillas, alta cualificación, alta sindicación, frente a un tejido industrial español básicamente sustentado sobre las pymes? ¿Cuáles son las razones que hacen que el sector de la automoción tenga una cultura de la negociación que permite estos éxitos y que en otros sectores no se produzca? ¿Qué opinión tienen los sindicatos? Yo creo que hay que valorar el sector en su conjunto. Es decir, el sector de automoción no es solo la imagen que tienen las plantas de ensamblaje. Y hay detrás toda una cadena de suministro que aporta valor añadido al conjunto del sector. Yo creo que ese es un reconocimiento que hay que hacer. En el panel anterior se hablaba de esto. Yo creo que hay ejemplos espectaculares de cómo empresas españolas son capaces de implantarse en el mundo y de poder contribuir a la competitividad del sector, no solo fuera de España, también en España. Creo que eso es importante, y también ahí hay sindicatos, también ahí estamos los sindicatos y también ahí negociamos. En muchos casos convenios de empresa, pero en otros se aplican los convenios sectoriales a esas empresas que tienen un tamaño más pequeño, pero que son fundamentales para garantizar la competitividad del conjunto de la cadena de producción. Y yo ahí resaltaría dos aspectos más. Tú lo has dicho en la pregunta, nos lo preguntabas. ¿El alto nivel de sindicación puede ser un elemento favorable? Sin duda ninguna que sí.
porque una de las cualidades que tienen los acuerdos no son los que conseguimos acordar y firmarlos. Lo fundamental de estos acuerdos, y antes se ponían ejemplos, convenios a 5 años de vigencia, etcétera, es tener la capacidad de mantenerlos en el tiempo, de vigilar que se cumplan estrictamente tal y como se ha acordado. Y eso exige compromiso por ambas partes, por parte de la dirección de las compañías y por parte de los representantes de los trabajadores, que se decía antes, los comités de empresa juegan un papel fundamental, pero recordar, los comités de empresa los componen representantes de estos dos sindicatos en el 90% de los casos. Luego, el papel sindical no se debe minusvalorar. Creo que la contribución, la cadena de valor que también se aporta desde el sindicato de abajo arriba y de arriba abajo es el elemento clave. Y un aspecto que, aprovechando que está también el secretario de Estado de Seguridad Social aquí, quería recordar. El sector del auto es uno de los que más ha utilizado un mecanismo de rejuvenecimiento de plantillas a través de la figura de la jubilación parcial y el contrato relevo. Esto no solo permite mantener la competitividad porque estamos rejuveneciendo las plantillas, está permitiendo que las empresas también se adapten, están permitiendo que los trabajadores mayores o que llevan más tiempo trabajando puedan salir de las plantas de una forma digna y están permitiendo incorporar a los procesos de producción trabajadores jóvenes, mejor cualificados incluso, y que en cuanto adquieren el conocimiento acaban siendo más competitivos. Creo que lo importante además es que, además de todo lo que haya que hacer en el ámbito de la Unión, sin duda que muchas de las decisiones que nos afectan se están tomando ahí, pero creo que en España todavía se pueden seguir haciendo cosas para dibujar ese futuro del sector que preguntabas, ¿no? A mí me parece fundamental industrializar nuestro crecimiento económico. Hacer la apuesta por la industria creo que es el papel fundamental. Esta mañana ya se ha dicho también, y por tanto lo quiero remarcar porque yo solo comparto. Creo que hacer una apuesta por la industria es hacer una apuesta por el futuro. Y una apuesta por la industria no es algo que se le ocurre a no se sabe quién y se pone en marcha a no sé dónde. No, es algo que conviene primero tener objetivos bien definidos, tener la capacidad de dialogar entre todos los agentes que intervenimos en la industria y tener una política industrial definida también por parte del Gobierno. En estos momentos la Unión Europea ya lo está haciendo. La comunicación que hizo la Comisión Europea en materia de política industrial apuesta precisamente porque Europa fortalezca su base industrial como base del crecimiento que ayuda a la salida de la crisis. España tiene que hacer lo mismo, si no estaremos perdiendo el tren de esa capacidad de recuperar la crisis por una vía sólida como es la de la apuesta por la industria. Pero es que el sector del automóvil lo necesita, porque hemos hablado bastante tiempo de las relaciones laborales, de las condiciones laborales de los trabajadores, de la flexibilidad. Hay otros factores que influyen en la competitividad del sector y algunos de ellos también se decían esta mañana, pero quiero insistir en ellos. El coste de la energía es fundamental, el coste de los materiales es fundamental. Bueno, esta mañana se decía ya, pero es que ha habido posibilidad de que a través de la modificación de la norma que afecta a la capacidad a la electricidad, a la energía, se pueda limitar el efecto que tiene sobre algunos productos. Sí, pero los principales, los que afectan de manera directa al auto, es, por ejemplo, la fabricación de la chapa del automóvil. Esa sí está afectada por el incremento del coste de la energía. Y a partir de ahí, si le sumamos a eso los costes logísticos, el segundo coste importante, claro, toda esta identificación de los problemas que afectan al sector, hasta ahora se venían haciendo a través de los observatorios industriales, que eran lugares de encuentro entre los que empresarios, sindicatos y administración ponemos en común cuáles son los objetivos, cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Muchas de estas cosas que se aplican en las plantas nacen, y el propio Plan PIBE nace de esos procesos. Y yo creo que es urgente o imprescindible recuperar esos mecanismos de participación, de diálogo social, de diagnóstico compartido, para que entre empresarios y sindicatos, que ya se ha demostrado nuestra capacidad de llegar a acuerdos, podamos ofrecerle a la Administración, al Gobierno, cuáles son las iniciativas a tomar para garantizar el futuro. Entonces, ¿cuál es el papel que deben jugar los sindicatos en ese proceso de reindustrialización? Precisamente con esa potenciación de la industria española. Nuestra capacidad de propuesta, yo creo que se ha demostrado ya. Ya se ha reconocido en el ámbito de los centros de trabajo, nuestros representantes en los comités de empresa tienen esa capacidad. Los sindicatos también. La participación en los observatorios que se hace a nivel de sindicatos ha demostrado que hemos sido capaces de hacer diagnósticos compartidos entre empresas, sindicatos y administración. Yo creo que hay que recuperar eso. Lleva 2 años parado. Habría que retomar ese camino, porque igual que en las relaciones laborales, la legislación laboral que viene impuesta no tiene efectos positivos y la que viene acordada sí, en materia de política industrial exactamente lo mismo. Esa cogestión que decía Paredes al principio, a este nivel no vamos a llegar, pero al menos tener la capacidad de dialogar en materia de política industrial creo que es fundamental, y por ahí apunta
tanto la comunicación de la Comisión Europea como en estos momentos el debate que se está proponiendo en el Parlamento Europeo. La propuesta de resolución que hay en materia de política industrial apunta en esa dirección, la necesidad de hacer diálogo social también en materia de política industrial.